Estimadas amigas y estimados amigos, qué gusto saludarles de nueva cuenta. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de 10 recomendaciones de los expertos del Optime Institute acerca de cómo facilitar mejoras exitosas de la infraestructura para el centro de datos modernos. El centro de datos moderno realmente es bastante nuevo, con la mayoría de las instalaciones contemporáneas surgiendo en un espacio de tiempo desde 2015 hasta este 2023. A diferencia de las operaciones de segmento parcial, como los edificios de oficinas y las instalaciones educativas, cuyos sistemas mecánicos tienen una esperanza de vida de varias décadas, los complejos equipos 24/7 365 de operación vital de los centros de datos ya están alcanzando su vida útil y o confiable desde esa época, desde el 2015 a la fecha, a pesar de su edad relativamente joven. Por lo tanto, la atención se centra en la actualización de esta infraestructura existente para mantener operaciones óptimas e ininterrumpidas del centro de datos. La infraestructura del centro de datos se refiere a todos los componentes físicos que desempeñan un papel vital en las operaciones diarias. Se pueden clasificar en dos categorías: componentes informáticos, servidores, cables, etc. Y sistemas del edificio, sistemas de climatización, electricidad, distribución de energía, fontanería, agua, etc., que se encuentran dentro de las paredes de la instalación. Este reporte especial se centra en esta parte última. Mantenerse al día. Los propietarios y operadores de centros de datos continúan construyendo nuevas instalaciones a un ritmo muy rápido y al mismo tiempo se hacen cargo del inventario construido en las últimas 2 décadas. La velocidad de puesta en marcha de estas nuevas instalaciones, junto con la limitación del personal calificado y la tensión continua en las cadenas de suministro, hace que sea muy oneroso mantener los sitios de la generación anterior. Además, estos sitios de la generación anterior requieren paridad para que coincida con la generación actual en términos de cargas operativas, tecnología, eficiencia, redundancia y máxima producción de la inversión. El crecimiento explosivo de aplicativos del Internet de las Cosas, el 5G y la inteligencia artificial crea más información a diario. Por lo tanto, las instalaciones de hiperescala parecen ser las que más inversión atraen. Según un informe de este 2023 de Precedence Research, se prevé que el tamaño del mercado del centro de datos a hiperescala crezca de 102,000 millones en 2023 a 935,000 millones en 2032, una tasa de crecimiento anual compuesta del 27.9%. Esta tendencia de los datos que se mueven a estas instalaciones de hiperescala y sitios de energía de infraestructura se conoce como gravedad de datos, lo que los establece como la columna vertebral de los centros de datos multigeneracionales. Como resultado, los propietarios y operadores se encuentran atrapados entre los pros y los contras de continuar construyendo nuevos sitios y o reutilizar y mejorar la infraestructura existente para servir mejor a los usuarios finales y cumplir con el ritmo dramático de crecimiento que se está presentando. La cara cambiante de los reemplazos de infraestructura. La industria de reemplazo de infraestructura de los centros de datos ha sido conocida por su enfoque de reemplazo similar durante una parte sustancial de la historia. La mayoría de los propietarios y operadores de centros de datos ven esto como una cierta complacencia e inaceptable en medio de las crecientes demandas de procesamiento y almacenamiento de datos que pueden sobrecargar los sistemas de soporte mecánico, eléctrico y de plomería, MEP por sus siglas en inglés. En primer lugar, los expertos en diseño y mantenimiento de centros de datos deben mejorar la eficiencia energética. La climatización, por ejemplo, es un área de enfoque clave, dado el importante calor de los chips que produce cantidades masivas y cada vez mayores de calor en los racks en estas instalaciones. Por otro lado, el seguimiento del rendimiento operativo de los gabinetes y de los sistemas de acondicionamiento ambiental, asimismo, la longevidad de los equipos en los gabinetes y los propios sistemas de acondicionamiento ambiental y su mantenimiento son claves para la confiabilidad de las operaciones de cualquier empresa.
Ahora revisemos lo que se conoce como los Objetivos Ambientales, Sociales y de Gobernanza, ESG por sus siglas en inglés. Dar un paso atrás y echar un vistazo a largo plazo a todo el ecosistema relacionado con estos sistemas de respaldo también es un paso necesario en su inminente reemplazo. Los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, ESG por sus siglas en inglés, deben ser la base de las decisiones en el futuro. Abordar una sola pieza del rompecabezas simplemente no es suficiente para crear soluciones a largo plazo para abordar completamente dicho ecosistema. Para garantizar la viabilidad a largo plazo, los criterios de este ESG deben ser la base de los proyectos de sustitución de la infraestructura de los centros de datos. Las posibilidades son prácticamente infinitas dentro de este clima, pero en las diapositivas subsecuentes, en este reporte especial presentaremos 10 oportunidades y desafíos claves de infraestructura de centros de datos. Asimismo, soluciones aplicables que deberían estar al frente y al centro de estas decisiones. ¿Qué es el ESG? En cuanto al medio ambiente, se debe considerar la energía renovable ambiental, reducción de residuos y otras prácticas que afectan el medio ambiente. En los efectos sociales, en la comunidad circundante y en la sociedad en general, se deben considerar los factores como la privacidad de datos. En cuanto a la gobernanza, la responsabilidad con la que se opera un centro de datos y la calidad de su estructura de liderazgo. Empecemos con la revisión de estos 10 preceptos. La tecnología de chips cada vez mayor ha aumentado la intensidad del rack de 3 kilowatts por rack a más de 40 kilowatts por rack en los últimos 15 años. Y ese número es aún mayor en las aplicaciones de criptomonedas, por ejemplo. Por lo tanto, el enfriamiento es fundamental para que las operaciones del centro de datos mantengan los sistemas de tecnologías de la información en línea. Las condiciones actuales es que se construyan nuevos centros de datos. Las soluciones creativas e innovadoras son lo que debemos buscar. En primer lugar, mejoras en los controles, búsquedas constantes de la optimización del control y la reducción de energía a través de temperaturas más altas en los pasillos fríos y el uso de sistemas de economización. En segundo lugar, mejoras en el sistema de expansión directa. Los acondicionadores de aire de X o expansión directa empaquetados o divididos o los acondicionadores de aire para salas de computadoras conocidos como CRAC por sus siglas en inglés son el tipo más común de equipo de enfriamiento para centros de datos más pequeños. Los fabricantes han desarrollado mejoras en la eficiencia energética de los sistemas de enfriamiento mediante el empleo de unidades de expansión directa durante la última década. Las unidades CRAC para interiores ahora están disponibles con diferentes opciones para el rechazo de calor. Las características como la pulverización evaporativa, conocida como enfriamiento adiabático, y los serpentines de agua de preenfriamiento, aguas arriba del serpentín del evaporador, reducen la cantidad de enfriamiento mecánico requerido al optimizar el uso de la madre naturaleza para el free cooling. En tercer lugar, y no menos importante, los sistemas de economización de aire. Temperaturas más altas en los pasillos fríos y un mayor uso del aire exterior basado en el tiempo para minimizar el enfriamiento mecánico. En el cuarto lugar, la temperatura del pasillo frío deberá ser aumentada a niveles de hasta 90 grados Fahrenheit. En quinto lugar, el agua enfriada a la parrilla del centro de datos, exceder la propiedad termodinámica del aire y posteriormente utilizar el requisito de la utilización del agua como la transferencia de calor principal en la rejilla del centro de datos en comparación con el enfriamiento de aire. En sexto lugar, el enfriamiento por inmersión. Desde el proyecto Manhattan, esta tecnología de enfriamiento consiste en sumergir los servidores en un fluido dieléctrico. En séptima posición, poner en marcha el comisionamiento y atenderlo una vez renovablemente. La validación constante y continua del funcionamiento de los sistemas críticos de respaldo. En el octavo lugar, el comisionamiento. El comisionamiento de sistemas que nunca fueron validados para la eficiencia operativa en primer lugar es algo que no debemos dejar pasar de lado. Recomendación: electrificación, descarbonización
y el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de los centros de datos ya están electrificados al 100%. Las pocas fuentes de carbono que aún no se han abordado se encuentran típicamente en los sistemas de energía de respaldo, por ejemplo, en los generadores, que dependen principalmente del combustible diésel. En la actualidad, debemos pensar en la sustitución directa de los sistemas basados en el carbono, como estos generadores operados por diésel. En cuanto a considerar soluciones creativas e innovadoras, se debe pensar en la utilización de gas natural para la generación de energía de respaldo, lo que proporciona una confiabilidad que normalmente puede mantener un estatus de un Tier 3 de acuerdo a la clasificación del Uptime Institute. Algunas de las ventajas más obvias del gas natural son que es más limpio, menos costoso que otros combustibles no renovables, no se degrada y es considerablemente más eficiente. El gas natural o incluso el gas propano se pueden almacenar de forma segura en el sitio. En comparación con el diésel, las emisiones de azufre, nitrógeno y dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero típico, también son considerablemente menores. Complementar otras tecnologías como la solar, la eólica y las pilas de combustible para reducir la demanda o sustituirlas por completo. Los equipos basados en el carbón. La recomendación 3. Mejoras en la fibra de alta velocidad. Las velocidades de transferencia y las necesidades de utilización de datos superan cada vez más la capacidad de la fibra óptica original y deben actualizarse en consecuencia. En la actualidad debemos pensar en la construcción de nuevas instalaciones y salas de datos mixtas. En cuanto a soluciones creativas e innovadoras, debemos llevar a cabo actualizaciones de fibra fuera de la planta, OSP, e interna de la planta, ISP, utilizando la infraestructura existente y subutilizada para adaptarse al aumento de la velocidad de la fibra óptica. La recomendación 4. Evaluación y documentación del inventario. Muchas de las instalaciones de misión crítica existentes se construyeron muy rápidamente y han sufrido modificaciones aceleradas sin un mantenimiento de registros adecuado. Se deben realizar evaluaciones, documentarlas, validarlas y modelarlas por medio de los sistemas de información de construcción, el BIM, modelado de información de la construcción, para crear una contabilidad precisa de cada infraestructura en los centros de datos. En la actualidad, con respecto al respaldo de Autodesk, el creador de AutoCAD, que se utiliza por la mayoría de los contratistas, que no representan ni mantienen la velocidad de cambio dentro del entorno de infraestructura del centro de datos. Lo que se debe adoptar como una solución creativa e innovadora es el BIM, el modelado de la infraestructura, que se mantiene en un modelo en vivo del espacio que representa la asignación de espacios en 3D, incluidas las autorizaciones operativas y de mantenimiento junto con los atributos de información integrados, las instrucciones de mantenimiento, las ubicaciones de las piezas de la infraestructura, los datos rápidos de envío de piezas de repuesto, las horas de mano de obra para reemplazar, etcétera, para cada componente del sistema o modelado del centro de datos. 5. Prevenir la contaminación acústica. Si bien muchos centros de datos se construyen en sitios nuevos, lejos de los principales centros de población, el crecimiento urbano y la necesidad de sitios edge más cercanos al núcleo urbano crean algunos problemas debido al ruido. En la actualidad, se debe pensar en construir nuevas instalaciones alejadas de las zonas sensibles. Una solución creativa e innovadora a considerar es realizar un análisis acústico de la línea de base y posterior a la construcción de las condiciones de sonido de la línea de propiedad. Se debe utilizar un consultor acústico para abordar formas de reducir o eliminar las preocupaciones sonoras de los vecinos cercanos al emplazamiento del centro de datos. La recomendación 6. Sistemas de alimentación eléctrica. La infraestructura digital del centro de datos requiere una cantidad significativa y confiable de electricidad. Una fracción de segundo de interrupción tiene un impacto operativo y económico. Como resultado, la infraestructura de energía es uno de los componentes más críticos de un centro de datos y requiere mucha atención durante las actividades de mejoras, reemplazos y reparaciones.
La cadena de alimentación comienza en la subestación de servicios públicos y termina en el suministro de 12 volts de los servidores, una vez que se ha convertido desde la corriente alterna a la corriente directa. El tiempo de inactividad a lo largo de cualquier parte de esta cadena electrificada es inaceptable. En la actualidad, las condiciones de energía descentralizada y segregada. Debemos considerar soluciones creativas e innovadoras para realizar eficiencias energéticas, utilizar las nuevas tecnologías de enfriamiento para reducir el consumo de energía y transferir la carga de energía a los equipos de tecnologías de información que generan la mayoría de los ingresos en cualquier centro de datos de cualquier empresa. Recomendación 7. Mejoras en la redundancia. Los puntos únicos de falla, SPOF por sus siglas en inglés, permanecen en muchas instalaciones de centros de datos existentes. Algunos de ellos se pasaron por alto durante los esfuerzos iniciales de diseño y construcción, y algunas instalaciones han decidido cambiar y mejorar su clasificación de nivel de acuerdo a la clasificación del uptime. Por ejemplo, pasar de un Tier 2 a un Tier 3. En la actualidad, debemos pensar en el monitoreo manual y la observación visual de los sistemas. Recomendar el programa de operaciones y mantenimiento que resulta costoso y poco confiable. Debemos pensar en soluciones creativas e innovadoras de sistemas de control integrados que nos permitan eliminar los puntos sencillos de falla a través de tecnologías mejoradas y la utilización de nuevas innovaciones e infraestructura adicional para complementar la eliminación de estos puntos sencillos de falla que normalmente resultan catastróficos. 8. Asignación de espacio dentro de los centros de datos. Debido al espacio limitado en las paredes y el piso del centro de datos, muchos proyectos de misión crítica ofrecen un espacio limitado para hacer actualizaciones. Los expertos en reemplazo de infraestructura a menudo deben anticipar las necesidades de espacio para futuras actualizaciones de infraestructura durante su visita inicial a cada sitio para reservar espacio para nuevos equipos. Afortunadamente, los sistemas de soporte más grandes, como las baterías de iones de litio en los sistemas UPS, las tecnologías innovadoras como el enfriamiento por inmersión y agua directamente al gabinete y los UPS descentralizados, están mejorando las condiciones del espacio permitido para las mejoras de infraestructura. En la actualidad, debemos pensar en dejar espacio abierto y desperdiciado tanto dentro como fuera de la sala de datos. Debemos pensar en soluciones creativas e innovadoras como los sistemas mejorados que permiten equipos de tecnología de la información adicionales que generen ingresos con densidades más altas y velocidades mucho más rápidas. 9. Mejoras en las limitaciones estructurales. Los sistemas del segmento mecánico, eléctrico y de plomería, el MEP, son importantes y la carga estructural del centro de datos está superando con mucho la creatividad para pensar cómo abatir. En muchos casos, lo que se pone a prueba es el diseño estructural original. En una manera de comparar, un edificio de oficinas típico está diseñado para soportar una carga de 150 libras por pie cuadrado. La información documentada sobre los límites estructurales revisados en muchas instalaciones de misión crítica resulta limitada o inexacta. Esto obliga a los propietarios a adoptar una postura conservadora de lo que no se pueden admitir respecto a considerar sistemas adicionales, lo que conduce a métodos más costosos de diseño e instalación de infraestructura adicional. En la actualidad, debemos pensar que la carga de servidores en cualquier espacio disponible en los gabinetes, lo que da lugar a una distribución desigual del peso y a riesgos de seguridad, y pensar en un refuerzo retroestructural. Pensando en una solución creativa e innovadora, debemos pensar en gestión de gabinetes a través de la gestión de la infraestructura del centro de datos, DCIM, documentar las cargas vivas en la estructura del piso y la cubierta a través del BIM, del modelado de información de la construcción. Llegamos a la recomendación 10. Atención al uso eficiente del agua WUI a nivel industrial.
Para reducir el desperdicio, se presta mucha atención al uso de agua a medida que los servicios públicos comienzan a regular y reducir estrictamente la descarga permitida de aguas residuales, así como a impulsar el tratamiento y la reutilización. En la actualidad debemos pensar en la utilización de más productos químicos relacionados con el tratamiento del agua y pensar en una solución creativa e innovadora de la reutilización del agua, sistemas de agua enfriadas de circuito cerrado y enfriamiento por inmersión. Asimismo, utilizar agua de lluvia como complemento. Satisfacer cualquiera de estas demandas individualmente es bastante fácil, pero se requiere de creatividad e innovación para desarrollar simultáneamente opciones que mantengan un primer costo razonable y al mismo tiempo aborden el ciclo de ESG que ya revisamos. Mil gracias. Agradecimiento, queridas amigas y amigos. Es muy importante que revisemos las condiciones actuales de operación presente y futura de nuestro centro de datos para tomar decisiones de cómo hacer mejoras en todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gas invernadero que al final redundan en una aceptación social más abundante por el público en general para la operación de los centros de datos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana donde abordaremos más temas de la operación cotidiana de los centros de datos.